Buen día, muchachos. Vamos a empezar la clase. Hoy vamos a comenzar el tema de magnetismo. Acabo de subir aquí a Teams, en la parte donde dice actividades, en la carpeta de actividades, un documento que dice problemas de magnetismo física 3. Les pido que este documento lo tengan a la mano porque de aquí vamos a hacer los problemas que vamos a resolver en clase y de aquí van a salir también los problemas para la actividad 3 y 4. ¿Sí? Y más tardecito, en un rato más les paso la actividad fundamental 2, la voy a poner también aquí, que deberán entregarla para el próximo viernes, o sea, tienen todo el viernes para resolver todavía, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema de magnetismo. Les voy a compartir la presentación y parte vamos a ver ahí, parte vamos a ver acá en el pizarrón. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, este fue descubierto alrededor del año 800 a.C. por los griegos. Ellos observaron que había una piedra que tenía la particularidad de atraer el hierro. Y esta piedra pues la encontraron principalmente en la península de Magnesia, en Asia Menor, le dieron el nombre de magnetita. Pero además se dieron cuenta de que podía traer estos pedacitos de hierro, pero también que si la suspendían por un cordel, siempre se alineaba en determinada dirección y la comenzaron a utilizar como piedra guía para cuando hacían alguna expedición. Entonces se podría decir que estos pues son como los antecedentes que van dándose después para el descubrimiento de la brújula, ¿sí? Resulta que esta piedra se alineaba siempre hacia el norte geográfico porque nuestro planeta, la Tierra, es una enorme masa giratoria que tiene un campo magnético, ¿ok? Y este campo magnético pues se concentra en los casquetes polares, lo que nosotros conocemos como norte geográfico y sur geográfico. Y ahí, bueno, pues nos sirve como referencia porque déjenme les explico acá algo en el pizarro. Lo que ocurriera es lo siguiente. Voy a dejar de compartir un momentito. Bueno, haz de cuenta que este es el planeta Tierra. Esto es el norte geográfico. Esto es el sur geográfico y esto es el Ecuador. Nosotros sabemos que existe un campo magnético porque tiene efecto pues, sobre muchas cosas. Por ejemplo, es el responsable de las auroras boreales. Los animales, las aves o los peces se guían por el campo magnético para desplazarse de un lugar a otro. Influye en el crecimiento de las plantas, nos protege de la chatarra espacial. Entonces, esta piedra que encontraron los griegos, pues cuando la ponían en una cuerda, siempre tendía a alinearse hacia el norte geográfico porque la piedra era un imán natural y nuestro planeta también es un imán. Entonces resulta que los polos de signos, o sea, los polos iguales, vamos a tener que se repelen y los polos contrarios se atraen en los imanes. Es decir, por ejemplo, esa piedra tenía un polo norte y un polo sur. La Tierra tiene un polo norte magnético y un polo sur magnético. ¿Qué sucedía? Que se atrae un norte magnético de la piedra con el sur magnético de la Tierra, que en realidad pues es lo que conozco como norte geográfico. Este es el sur magnético. Y el sur geográfico es el norte magnético de la Tierra. Entonces se atraían los polos y por eso se alineaba siempre en determinada dirección, ¿sí? El campo magnético es una cantidad vectorial, se representa como B, y se representa por medio de líneas de inducción o líneas de campo.
que salen del norte y entran al sur. ¿Ok? Salen del norte y entran al sur. Entran al sur magnético y salen del norte. Si tú tuvieras, por ejemplo, un imán de barra, ese imán de barra, como los que se ven en los laboratorios, tiene un polo norte y un polo sur. A veces lo representan con una pintura de que un lado rojo y uno azul, ¿ok? Bueno, este imán de barra va a tener también líneas de inducción que salen del norte, entran al sur, ¿ok? El campo magnético se concentra principalmente en los extremos, en la parte central como que se anula, ¿ok? Pero las trayectorias siguen así. Si tienes un imán de U, las líneas de inducción, aquí también hay un norte y un sur, las líneas de inducción salen del norte y entran al sur. Si yo tengo un imán que se cae por accidente y se quiebra, se le quiebra un pedazo, vamos a suponer que el imán de barra se rompe en dos, ¿ok? Voy a tener ahora dos imanes con su polo norte y su polo sur. No sé si les ha sucedido que de pronto encontraron algún imán por ahí en su casa y el imán, pues se cayó y se le quiebra un pedacito. Si tú intentas poner ese pedacito que se le cayó al imán, pues ya no puedes, ¿sí? No lo puedes poner en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cambia su polaridad. Entonces, haz de cuenta de que al momento de caerse, se fragmentó y esos fragmentos cambiaron su polaridad. Cada uno de ellos se convirtió en un imán con polo norte y polo sur. ¿Ok? Las unidades del campo magnético que vamos a trabajar son Tesla, se representa con la letra T mayúscula, o Weber sobre metro cuadrado. Su símbolo es W entre M al cuadrado. Y también está el Gauss. ¿Ok? Gauss. Déjenme seguir con la presentación. Ahorita les paso una imagen de esto, ¿sí? Bueno. Y vamos aquí. Entonces, todos los imanes están rodeados por un espacio en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos y a la que le llamamos campos magnéticos. Se llama también espectro magnético. ¿Ok? Esto es la forma en la que se formarían, vaya, la redundancia, cómo se manifiestan las líneas de flujo o líneas de inducción magnética. Ahí tienen un imán de barra, están señalado el polo norte y el polo sur, pusieron algo de limadura de hierro y ahí, con la limadura de hierro estamos viendo cómo se forman las líneas que van del norte hacia el sur. Esas son las líneas que les dibujé acá. ¿Ok? Así se puede visualizar la presencia del campo magnético. Está la ley de la fuerza magnética que ya les mencioné, que los polos magnéticos iguales se repelen y los polos magnéticos diferentes se atraen. Es decir, un polo norte con un polo sur se atrae. Polo norte con polo norte se repele. Polo sur con polo sur se repele. Y ustedes si tienen, por ejemplo, en casa un par de imanes e intentan unirlos por determinadas partes, pues sienten cómo se repelen o cómo se rechazan. Pero si los ponemos de los polos contrarios, pues se atraen perfectamente, ¿sí? Vamos a continuar aquí. Esto, por ejemplo, tiene varias aplicaciones. Lo que estás viendo ahí en la pantalla es una grúa para levantar chatarra. Es un electroimán. Un electroimán es un embobinado grande, ¿verdad? Que pasa por ahí corriente. Cuando pasa corriente genera un campo magnético. Aquí lo importante es lo siguiente. Ese campo magnético aquí, por ejemplo, es utilizado para atraer los materiales ferrosos, para separarlos de la basura y poderlos volver a utilizar. ¿Sí? O por ejemplo, en los yunques, donde acomodan así los carros que los vemos apilados, pues los carros los van subiendo por medio de grúas que cuentan con un electroimán. ¿Ok? Bueno. Aquí está la ecuación
para determinar el campo magnético. Se representa, como ya les había comentado, con la letra B, es una cantidad vectorial, se puede analizar como fuerza magnética entre carga por velocidad seno de teta, ¿ok? Cópienlo, por favor, y ahorita les voy a explicar algo de la fuerza magnética sobre una partícula con carga. Mientras les voy a ir pasando lo del pizarrón. Ay, güey, chicos, es que se los quiero pasar, pero no me dejan. Ya les pasé por el chat lo que está en el pizarrón. ¿Listos? ¿Ya copiaron? Ok. Y lo del pizarrón ya se los había mandado. Bueno, ahora vamos a ver el efecto que tiene el campo magnético sobre una partícula con carga. ¿Ok? Esta parte se llama fuerza magnética sobre una partícula con carga. Ok. Normalmente nos van a decir que es un campo magnético que se acomoda horizontalmente de norte a sur o en alguna posición de norte a sur. Se refiere a que colocaron dos puntas de imanes, un polo norte y un polo sur. ¿Ok?
Y vamos a representar las líneas de inducción saliendo del norte y entrando al sur. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una partícula con carga dentro de un campo magnético que se mueva en alguna dirección, normalmente esa partícula va a experimentar una fuerza magnética que la va a mover en alguna dirección. ¿Ok? Ahorita vamos a terminar esto de la fuerza magnética. Les voy a poner antes un video para que visualicen mejor cómo son las líneas de inducción, ¿sí? Ya vieron ahí una imagen, pero quiero que vean este video y que quede un poco más claro de lo que estamos hablando, o sea, de cómo son esas líneas de inducción magnética. Repito, no las podemos ver, pero sí tienen efecto. Por ejemplo, los casquetes polares es donde tenemos mayor campo magnético. Y estamos hablando de que las bases de lanzamientos que al espacio no se pueden colocar en esta parte porque ahí es más intenso el campo magnético. Pero si van buscando dónde están las bases en donde se hacen lanzamientos al espacio, encontramos que estas están, pues o sea, los países que tienen este desarrollo tienen bases para hacer lanzamientos al espacio que estén lo más alejado de los casquetes polares que ellas puedan y lo más pegado al ecuador, porque en el ecuador es donde se neutralizaría esa parte del campo magnético. Entonces, en este video, más o menos, va a quedar un poco más claro de lo que estamos hablando y ya voy a continuar acá lo de la fuerza magnética, ¿ok? ¿Se ve? Sí se ve, profe, pero no sé si se ¿Se escucha. escucha unas ya? bolitas de acero en sus extremos ¿Se escucha? Ah, sí, ya se escucha. Sí, y sí, sí. tratamos de desplazarlo hacia el centro. Vemos que la bolita regresa al polo. Si insistimos en desplazar hacia el centro, llega un momento que la bola de acero se cae. Esto es porque las fuerzas opuestas, polo norte y polo sur, se encuentran en la parte media en donde se neutralizan y se constituye en una zona en donde no hay magnetismo, denominada zona neutra o nula. De igual manera ocurre en un imán en forma de herradura. En los extremos o polos está el magnetismo, en la zona neutra no hay magnetismo. Observemos la atracción que ejerce un imán sobre unos clavos de hierro. Los voy a aproximar. No era necesario que el imán se ponga en contacto con los clavos de hierro para que estos se adhieran al imán. Observemos. Esto nos indica que la fuerza magnética sale del imán. Esta aguja magnetizada que tengo aquí está siendo afectada por el campo de la fuerza magnética de este imán. Y justamente todo el espacio donde ejerce acción los imanes se denomina el campo magnético de los imanes. Vamos a hacer una práctica para observar, visualizar el campo magnético de los imanes. Y esta experiencia se denomina la observación del campo magnético o espectro magnético. Y para ello vamos a utilizar limaduras de hierro que vamos a esparcir sobre una cartulina donde vamos a colocar en su parte de abajo los imanes y en la parte superior observar cómo las limaduras de hierro van a adquirir ciertas formas, que será la forma del campo magnético. Voy a empezar con el imán recto y a esparcir la limadura de hierro. Vemos que estas limaduras van adquiriendo cierta forma
y se van ubicando la mayor cantidad de ellas en los extremos del imán. Agitando la cartulina, mejoramos la configuración y tenemos extremos del imán, mayor cantidad de limaduras de hierro. Un extremo, un polo, otro extremo, otro polo. Y en la parte media vemos que los polos tratan de unirse entre ellos y han configurado estas líneas que las denominamos líneas de fuerzas magnéticas. Y todo el espacio alrededor, hasta donde alcanzan las líneas, es el denominado campo magnético. Este es el espectro de un imán recto. Vamos a visualizar cómo se observaría el espectro de un imán en forma de herradura o imán en forma de U. Limaduras de hierro. Inmediatamente vemos la configuración del espectro en donde la mayor cantidad de limaduras se han acumulado en los extremos, en los polos del imán. Y la parte de la curvatura vemos que hay menos o simplemente vemos líneas de fuerza que son las que salen de los respectivos polos, dan la vuelta formando el campo magnético, tratando de unir sus polaridades respectivas. Vamos ahora a observar cómo sería el espectro magnético cuando ponemos dos imanes uno frente a otro y sus polos son diferentes. Aquí tenemos sur frente a norte. Limaduras de hierro sobre los imanes y se empieza a configurar. Recordemos que cuando se encuentran polos diferentes, los imanes tienden a ser atraídos, se unen entre ellos. Es una parte de la denominada ley de Coulomb del magnetismo. Aquí tenemos, al agitar se han configurado así. Polo del imán, mayor concentración de limaduras, otro polo del imán, también concentración, el otro de igual manera, y en la parte media observamos gran cantidad de líneas de fuerza tratando de unir los polos, que son las fuerzas que tratan de acercar a estos imanes que están con polaridades diferentes. Ahora, cambiemos la posición de los imanes. Voy a poner polos iguales frente a frente, en este caso norte con norte. Esparcimos limaduras de hierro. Cada imán forma su propio espectro. Pero lo interesante es observar el área donde están próximos los polos iguales de los imanes que hemos colocado. Al esparcir las limaduras de hierro vemos que en la parte media no hay atracción de limaduras de hierro. Las líneas de fuerza salen de un polo, se encuentran con las que están cerca de él, que son de la misma polaridad, la misma característica, y se rechazan las líneas de fuerza. Es el segundo enunciado de la ley de Coulomb, repulsión de cargas magnéticas cuando son de igual polaridad. Una propiedad importantísima de los imanes es que la intensidad de un campo magnético depende de su masa. Vamos a ver aquí un imán en forma de U colocado hacia arriba
de un tamaño considerable respecto a otro imán que vamos también a hacer la misma observación, que es este pequeño imán que tenemos por acá. Diferentes masas. Esparcimos bastantes limaduras de hierro. Estamos observando el espectro magnético de este imán, en donde sus polos están hacia arriba. Para tener una apreciación de su intensidad del campo. Miren, hay una concentración intensa de limadura de hierro en sus polos, líneas de fuerza que se abren a considerable distancia, bastante área, bastante espacio, porque el imán es de mayor tamaño, es de mayor masa, de mayor potencia. Ahora colocamos el imán de menos masa, más pequeñito. Asimismo esparcimos bastantes limaduras de hierro. Vamos a agitar la cartulina para ver cómo se configura las líneas de fuerza y hasta dónde llegue ese campo magnético. Naturalmente es menor porque la masa o el tamaño del imán también es menor. Finalmente, observemos el campo magnético de un imán en forma de U o de herradura puesto de manera horizontal. Se va configurando líneas de fuerza, limitando el campo magnético. Vamos a agitar la cartulina para que se configure de mejor manera. Y aquí tenemos la visualización. Mayor cantidad de limaduras en los extremos o polos magnéticos, y como son polos norte y sur diferentes, tratan de unirse y esa fuerza que los une se visualiza por medio de la composición de las limaduras de hierro que se ubican de polo a polo tratando de acercarlas. Se abre el campo magnético, se abren las líneas de fuerza, dan la vuelta al imán, regresan por acá, pero en esta zona no hay aglomeramiento de limaduras de hierro porque esta es la zona neutra o nula del imán en forma de U. Estas visualizaciones del campo magnético, repetimos, es lo que se conoce como el espectro magnético, que es el fenómeno mediante el cual se puede observar algo que Ok, entonces creo que ya quedó un poco más claro lo que era pues la configuración del campo magnético, ¿verdad? Entonces, retomando aquí lo que vamos a ver, fuerza magnética sobre una partícula con carga, dijimos que regularmente nos dicen que se acomodan un campo magnético de norte a sur. Entonces tenemos que las líneas de inducción se van a representar saliendo del polo norte y entrando al polo sur. Si colocamos una carga que empiece a moverse a determinada velocidad dentro de ese campo magnético, esta va a experimentar una fuerza, ¿ok? Debido a que interactúan dos vectores, velocidad y campo magnético, ¿sí? Esa fuerza que experimenta es Q por V cruz V. Esto es de manera vectorial. Es decir, aquí se realiza el producto cruz entre el vector velocidad y el vector de campo magnético. Entonces,
Dependiendo cómo vayan estos dos vectores, el tercer vector, que es la fuerza magnética, que es el resultado, pues tendrá también una dirección. La magnitud de esa fuerza magnética se determina eliminando este producto cruz. ¿Cómo? Multiplicando por el seno de un ángulo. O sea, quedaría Q por B, seno de θ. Donde FB, pues es la fuerza magnética que está experimentando esta partícula. V es la velocidad a la que se mueve. U es la carga de la partícula. Aquí depende si es una carga positiva o una carga negativa, pues de eso también depende hacia dónde va a estar la fuerza magnética. B es el campo magnético. Y θ, en este caso, es el ángulo entre la velocidad y campo. Cuando estos dos son perpendiculares, es decir, cuando esta fuerza, cuando el campo y la velocidad forman entre sí 90 grados, vamos a tener que es la fuerza máxima. ¿Ok? De hecho, si tú sustituyes seno de 90 es 1 y es el valor máximo de esa función. ¿Ok? Fuerza magnética va a ser igual a 0. ¿Ok? Cuando la velocidad y el campo magnético están a 0 grados o 180 grados, es decir, que quedan paralelos. Y esa dirección de la fuerza, pues va a, esa dirección de la fuerza también tenemos que decir hacia dónde va aplicando la regla de la mano derecha, ¿ok? Les doy unos minutos, ¿alcanzan a ver bien esto para copiarlo? Sí, jefe. Ok, les doy unos minutos para dictarles la regla de la mano derecha.
¿Listo? Sí, Geo. Ok, van a escribir lo siguiente. Regla de la mano derecha. Y ponemos, se colocan los 4 dedos de la mano derecha se colocan los 4 dedos de la mano derecha sobre el vector velocidad. Y se doblan en la dirección del campo magnético. Y se doblan en la dirección del campo magnético. El pulgar nos indica la dirección de la fuerza. ¿Ok? Esto es, si esta es la velocidad, esto es en la partícula, tiene un vector velocidad marcando que va hacia arriba. Coloco los dedos de la mano derecha sobre el vector velocidad, doblo en la dirección del campo y el pulgar se levanta. Y el pulgar aquí indica que está entrando al plano. Cualquier vector se representa por medio de una flecha, un segmento dirigido. Y entonces, cuando tú ves que entra el plano, ves la colita del vector, ves esta parte aquí como una crucita. ¿Ok? Y cuando sale, viene hacia ti, ves la puntita de la flecha. Entonces, para indicar que entraría la fuerza, pondríamos el resultado de la magnitud de la fuerza que calculas con esta ecuación y después indicas con una crucita que entra al plano o que sale del plano, o puedes decir si va en otra dirección, pues en qué dirección va. ¿Ok? Me quedé en que les dicté, la fuerza, el pulgar nos indica la dirección de la fuerza, está ahí, ¿verdad? Sí. Después de eso van a poner, en el caso de una partícula negativa, en el caso de una partícula negativa, se deberá negar la dirección del vector o usar la regla de la mano izquierda. Y eso es lo siguiente. Si imagínate que este fuera un electrón que va hacia arriba. Si uso la regla de la mano derecha, tendríamos hacia arriba, tengo el vector velocidad, doble en la dirección del campo y la fuerza estaría entrando al plano. Pero como es un electrón, pues voy a decir que sale, ¿sí? Suponiendo que esto fuera un electrón. Ok. O uso la mano izquierda. Se colocan los 4 dedos de la mano izquierda sobre velocidad, doble en la dirección del campo y el pulgar indica la dirección de la fuerza. Si uso la izquierda, pues en automático ya me queda hacia dónde va. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, ponemos aquí la partícula? Es una carga positiva.
tendríamos hacia abajo la velocidad, doble la dirección del campo y el pulgar indica que sale del plano. Si yo lo pongo por aquí, no hay movimiento. La velocidad está paralela a lo que sería el campo magnético. Y al quedar paralelo, si no hay movimiento en la mano, entonces la fuerza magnética sería 0, que es esta parte de aquí que les puse, que es cuando está al campo y la velocidad están a 0 o 180 grados. ¿Ok? Vamos a hacer un primer ejercicio. Les voy a compartir que, miren. Aquí en actividades puse este documento que dice Problemas Magnetismo Física 3. Ese documento es el que vamos a estar usando para resolver los problemas. ¿Ok? Ténganlo a la mano porque de ahí vamos a sacar todos. No los vamos a editar. Y ahora sí, déjenme abrirlo. ¿Están viendo ya unos problemas en la pantalla? Sí, maestra. Ok, vamos a resolver el primero. Un campo magnético uniforme apunta horizontalmente de norte a sur. Su magnitud es de 1.5 Weber sobre metro cuadrado. Si a través de este campo se mueve un protón de 5 megaelectronvolt verticalmente hacia arriba, ¿cuál será la fuerza que actúa sobre él? Ok, entonces, el problema dice, un campo magnético uniforme apunta horizontalmente de norte a sur. Eso quiere decir que son los polos de dos imanes, norte y sur. Sale del norte y entra al sur. Y tiene una magnitud de 1.5 Weber sobre metro cuadrado. Se mueve un protón de 5 megaelectronvolt verticalmente hacia arriba, que va así. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre él? Entonces ya sabemos que al moverse el protón o al moverse la partícula en el campo, va a experimentar una fuerza. Esa fuerza magnética la voy a determinar como U por B seno de teta. Yo sé que es un protón, ¿sí? Es importante que tengas a la mano la tabla donde les pasé las masas y cargas de las partículas, porque vas a volverlas a usar. Ahí viene la carga del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, y la masa, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿ok? Se van a usar las dos. Bueno, la carga ya la tienes. El campo magnético, pues también ya nos lo dieron. El ángulo que se forma aquí es entre la velocidad y el campo. El campo está horizontal y la velocidad está perpendicular. ¿Qué ángulo hay entre estas dos? 90 grados, ¿sí? El ángulo teta que vamos a usar allá sería 90 grados. Velocidad y campo están formando 90. Nos falta el dato de velocidad. Esa velocidad vas a tener que determinarla a partir de esta información que te dan de la energía. Esta energía, esos 5 megaelectronvolt, hay que quitarle el prefijo mega. Tabla de prefijos hay que tenerla a la mano. 5 por 10 a la 6 electronvolt. Esta es una unidad de energía eléctrica, el electronvolt, que lo puedes convertir a unidades de energía mecánica. Un electronvolt es igual a 1.6
por 10 a la menos 19 joules. Vamos a hacer esa conversión. Sería 5 por 10 a la 6 electronvolt. Y luego aquí acomodo un electronvolt para que haga la división y se vaya electronvolt con electronvolt. Y equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Voy a multiplicar lo de arriba y lo que sale se divide, ¿ok? Se va a ir entonces electronvolt con electronvolt y quedaría en joules. 5 por 10 a la 6 por 1.6 por 10 a la menos 19, 8 por 10 a la menos 13. Unidades, joules. ¿Ok? Esto es la energía. Ya en joules la vas a relacionar con algún tipo de energía. ¿Cuáles pueden ser las energías que se presenten? Pues esto es un movimiento, ¿verdad? De una partícula dentro de un campo magnético. Entonces, las energías pueden ser potencial elástica por la deformación de un cuerpo y pues no, o sea, eso no es. Potencial gravitacional por la posición. En este caso, pues no estamos hablando de posiciones, pues no. Cinética, porque está relacionada con un movimiento, pues sí. Energía cinética. Y recuerda que energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. De esta ecuación vamos a despejar la velocidad. O sea, estos 8 por 10 a la menos 13 son la energía cinética, ya en unidades de energía mecánica, que te van a servir para sacar la velocidad. Vamos a despejar de aquí la velocidad, nos queda de la siguiente forma. El 2 multiplica acá, la masa pasa dividiendo y le sacamos aquí raíz. Entonces, velocidad va a ser raíz de 2 por 8 por 10 a la menos 13 entre la masa 1.67 por 10 a la menos 27. Y da 30.95 por 10 a la 6. Metros por segundo. ¿Sí? Esa velocidad, ahora sí, voy a retomar acá lo que estoy queriendo calcular, que es la fuerza magnética. Fuerza magnética sería la carga, 1.6 por 10 a la menos 19 por 30.95 por 10 a la 6 por 1.5 por el seno de 90. Maestra, 7.4. sale 7.428 por 10 a la menos 2. Sí. Gracias. Esa es la fuerza, pero te falta decir hacia dónde va. Acuérdate que ahí aplicas la regla de la mano derecha. Colocas tus dedos de la mano derecha en la dirección de la velocidad, doblas en la dirección del campo y el pulgar indica que la fuerza estaría entrando al plano. Ponemos ahí que está entrando al plano. Ahorita les voy a pasar la imagen. Ok, ya se los pasé. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Profe, ¿no es a la menos 12? Ay, no le puse el menos, sí, era la -2. Ay, bueno, lo corrigen ahí en la imagen que les pasé. Bueno, déjenlo elimino. Ya. Ok, ahora vamos a ver la fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Ya vimos que sobre una carga, la carga experimenta una fuerza que la manda en alguna dirección. ¿Qué pasa si dentro de un conductor tenemos un conjunto de cargas que son la corriente? Pues obviamente esa fuerza pues, va a ser mayor y va a provocar que en ese conductor haya una deformación. Entonces vamos a ver fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Imagínense que tiene aquí el campo magnético y aquí está el conductor. Si tú, por ejemplo, tienes un campo magnético que está entrando aquí al plano, que son estas crucitas, y colocas ahí el conductor, pero la corriente es 0, sobre él no hay una fuerza magnética. ¿Sí? Pero si tú tienes ese mismo conductor y tienes aquí el campo magnético entrando al plano y pones que pase una corriente a través de ese conductor, este sí va a experimentar una fuerza que lo va a deformar. Si la corriente va hacia arriba y el campo entra, la fuerza va a ir en este caso para la izquierda. Entonces, haz de cuenta que este va a deformarse así porque está experimentando una fuerza magnética hacia su izquierda. Si cambias la dirección de la corriente, ahora que en lugar de ir hacia arriba, está hacia abajo, vamos a tener una fuerza magnética en sentido contrario. Esta es la corriente. Si la corriente va hacia abajo, el campo entra, ahora la palma está hacia la derecha, este se deforma así. Fuerza magnética. ¿Ok? ¿Y cómo determino la fuerza magnética sobre un conductor con corriente? Hacemos fuerza magnética es igual a I por L cruz B, o sea, es la corriente que pasa por un segmento de conductor cruz campo magnético. Acuérdense que en la corriente, por ahí, en una de las ecuaciones que mencionamos ayer o antier, por ahí aparece la carga, ¿ok? Entonces, pues ahí haz de cuenta que estás tomando en cuenta ya de manera implícita la carga que pasa a través de la sección transversal de un conductor. ¿Cómo quita producto cruz? Multiplicando por seno de un ángulo. Entonces quedaría fuerza magnética es igual a corriente por longitud por el campo, seno de teta. Ok, FB es fuerza magnética. Y es la corriente en el conductor. L es la longitud del conductor. B es campo magnético. Y aquí el ángulo es el que se forma entre la corriente y el campo magnético. Aquí hay que tomar en cuenta que es el ángulo entre la corriente y el campo magnético. ¿Ok? Y aquí también hay una regla de la mano derecha que yo creo que ya escucharon que lo use aquí. Le vamos a poner, bueno, les doy unos minutos para que copien eso y les dicto la regla.
¿Listos? Sí, sí. Ok, vamos a escribir. Se colocan los 4 dedos de la mano derecha en la dirección del campo magnético. Esa es de la ley de la mano izquierda, ¿no? Esta es la de la mano derecha para el conductor con corriente. Se colocan los 4 dedos de la mano derecha en la dirección del campo. El pulgar en la dirección de la corriente. Y la palma de la mano nos indica la dirección de la fuerza. Entonces, por ejemplo, aquí tienes el campo entrando al plano, pones tus dedos de la mano derecha entrando al plano. El pulgar va en la dirección de la corriente, aquí la corriente va hacia arriba, quedaría así tu mano. La palma de la mano apunta a la izquierda, entonces esa es la dirección que tiene la fuerza magnética. ¿Ok? Y ahora vamos a resolver el problema número 2, que está en el documento de problemas de magnetismo que les puse en Teams. Este es el problema 2. Dice que es un alambre de 60 centímetros y 10 gramos de masa. Se suspende, como se muestra en la figura, mediante un par de alambres flexibles dentro de un campo magnético de punto 40 Weber sobre metro cuadrado. Y nos pregunta que cuál es la dirección y magnitud y dirección de la corriente en esa área para hacer que desaparezca la tensión en los alambres que los sujetan. Estas crucitas que están aquí es el campo magnético que está entrando al plano, ¿sí? Bueno, y el alambre que vamos a analizar es este, el que está un poco más grueso. Se supone que ese alambre está generando una tensión en estos alambres más delgados. Hay que preguntarnos qué es lo que está provocando la tensión. Ya sé que es el alambre más grueso, pero ¿qué? ¿Qué es lo que está haciendo que haya más tensión ahí? Imagínate lo que está... Bueno, esto no es el alambre, pero imagínense lo que está así colgado. ¿Sí? Y que el cuadro este es el alambre más grueso y estos son los alambres más flexibles. ¿Qué es lo que está provocando la tensión en ellos? La fuerza ¿Cuál fuerza? del campo.
No, la fuerza del campo es la que va a hacer que ya no haya tanta tensión. Hay otra cosa que está haciendo que haya más tensión en ellos, o sea, que estos estén más estirados. Es como los problemas que veían en física 1. Este alambre es más grueso que estos, ¿no? El peso de él, ¿hacia dónde va? ¿Hacia abajo? Ok. El peso de ese alambre es lo que produce más tensión aquí. Entonces, tú tienes que hacer que circule una corriente en algún sentido para que forme una fuerza magnética que deberá ser opuesta a ese peso para que elimines la tensión. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, sí, jefe. Ok. Ahora, fíjate bien, con la regla de la mano derecha que te dicté, si tú colocas tus dedos de la mano derecha entrando al plano, puedes ponerlos así o así. El pulgar es la corriente. Si yo lo pongo así y mando la corriente a la izquierda, la fuerza va a ir hacia abajo. Pero, en cambio, si pongo así mi mano y aquí cumplo con que los dedos de la mano derecha están en la dirección del campo, aquí estoy mandando la corriente a la derecha. La palma está hacia arriba, igual que la dirección que necesitas que tenga la fuerza magnética. Entonces, esa corriente tiene que ir hacia la derecha para que ya quite la tensión en los alambres más delgados. Ok, hay que buscar la magnitud de esa dirección. Perdón, la magnitud de esa corriente. Fuerza magnética en un conductor es corriente por longitud por el campo seno de teta. ¿Ok? Voy a buscar corriente. Corriente va a ser igual a la fuerza magnética entre la longitud por el campo seno de teta. La longitud ya la tenemos, es estos 60 centímetros, hay que pasarlo a metros, sería 0.60. El campo también ya te lo dieron. El ángulo es entre la corriente y el campo. ¿Hacia dónde dijimos que va a ir la corriente? Hacia la derecha. ¿Y el campo cómo está? Entrando al pizarrón. O sea, está así, perpendicular, formando entre ellos 90 grados. Este es el ángulo entre la corriente y el campo. ¿Ok? Está 90. Pero no tienes esto, no tienes la fuerza magnética. Pero ahorita les mencioné, haz de cuenta que son como los problemas que hacías en física 1. Vas a tener que realizar un análisis de fuerzas. Un análisis de fuerzas en Y. Tienes aquí fuerza magnética hacia arriba y hacia abajo el peso. Entonces haces suma de fuerzas en Y igualas a 0 porque no tiene movimiento, te quedaría fuerza magnética menos peso igual a 0. Fuerza magnética es igual al peso. Y el peso de ese conductor es igual a masa por gravedad. Entonces esto lo puedes representar como masa por gravedad entre longitud por el campo seno de teta. La masa hay que dividir los 10 gramos entre 1000 para tener la masa en kilogramos. 10 entre 1000, ¿cuánto es? 0.01. Gracias. La gravedad, 9.8. Longitud del conductor en metros, 0.6 o 0.60. Campo magnético, ya lo tenemos, 0.40. Seno de 90 grados. A mí me dio 0.408. ¿Ok? 0.408 amperes hacia, le podemos poner hacia la derecha,
hacia más X, lo que te parezca a ti más entendible. ¿Preguntas? No, profe. Me parece No, profe. que estos, bueno, la parte de magnetismo está un poco más fácil, más rápido de sacar. Sí, bueno, ya vimos por lo menos esto. Mañana vamos a ver torque magnética, movimiento de una partícula dentro de un campo magnético y ley de Gauss para el magnetismo, ¿sí? ¿Tienen dudas? No, profe, ¿Alguna ninguna. pregunta? Ok. Bueno, ya les comenté que los problemas estos que estamos haciendo están en un documento que se encuentra en archivos, en la carpeta que dice actividades, ¿ok? Se las vuelvo a mostrar. Es esta, ¿sí? ¿Qué me falta subirles? La actividad 2. La actividad 2 son ejercicios que van a ser de lo que son los capacitores y de capacitores y de circuitos eléctricos. Ya les voy a subir la actividad, ¿ok? Y tienen hasta este viernes para terminarlos y subirlos en su carpeta. ¿Está claro? La actividad 2 es viernes. Sí, actividad 2 el viernes. ¿Y los problemas también se tienen que entregar? ¿A qué problemas te refieres? Es que pues, está diciendo que son dos, ¿no? O sea, la actividad 2 y los problemas que acabamos de hacer. No, hijo, los problemas que acabo de mostrar que subí ¿Sí? son los que vamos a usar para Ok. resolver en los temas de magnetismo. Y de ahí van a Ok. salir la actividad 3, o sea, de ahí algunos Sí. problemas les voy a pedir que hagan como actividad 3 y otros como actividad 4. Ok, sí. No, sí, ya me había espantado ya. Son, ¿Ya? que eran muchos por eso. No, Los sí son problemas como que 50 problemas, pero son de todos los temas que vamos a ver de magnetismo. Está bien. No, sí, tenía esa duda. No, hombre, gracias, maestra. Sí, de nada. Bueno, Ojo. déjenme les subo la actividad y pues ya nada más, déjenme reviso aquí cuántos alumnos hay. 24. Ujú. Maestra, Dime. Sí, dime. entonces, para los problemas de magnetismo que acaba de subir, o sea, de los que fuimos resolviendo ese día, son los que vamos a ir a y vamos a ir trabajando lo que resta del curso. Sí, todo ese documento son los problemas que vamos a resolver. Algunos de ellos van a ser para actividades, pero los de las actividades no son los que yo resuelva, sino que yo les voy a decir, ahorita resolvimos estos 3 y ustedes van a hacer estos otros 3 en la actividad número 3. Ok. ¿Sí? Sí, está bien, gracias, maestra. Tenía esa Ándele. duda. Gracias. Ok. Bueno, pues ya es todo por hoy, chicos. Los veo la siguiente semana. Digo, la siguiente semana, el día de mañana. Gracias. Nos vemos Hasta mañana. luego. Muchas gracias a usted, Hasta nos vemos mañana. mañana. Que Sí, tenga buen día. bye. Igual.